Entonces, los ácidos carboxílicos, como les decía, pues ellos es un grupo bastante fuerte, por lo tanto es prioritario, no solamente para otras funciones oxigenadas, sino también para alquenos y alquinos, ¿sí? Frente a dobles y triples enlaces, también vamos a tener que los ácidos carboxílicos son prioritarios, es decir, que voy a empezar a numerar la cadena por donde esté la función carboxilo, por donde esté el grupo carboxilo. Entonces, aquí tenemos nuestro grupo carboxilo. Fíjense que esta es la fórmula de líneas, ¿no? Por ahí estuve revisando la actividad de aldehídos y cetonas que ya algunos enviaron, que está para el día de hoy. Em, entonces, ok, Giovanni, gracias. Entonces, esta es una fórmula de líneas, así es como se manejan la fórmula de líneas. No van carbonos ni hidrógenos de la cadena principal, sino únicamente en el caso, por ejemplo, de que pertenezcan a grupos externos. Bueno, entonces tenemos aquí nuestro primer ejemplo. Entonces, el carbono 1 es el carbono donde está el carboxilo, donde está el grupo carboxilo. De ahí entonces carbono 2, carbono 3, carbono 4 y vemos que en el carbono 4 hay un doble enlace y entre el carbono 4 y el carbono 5 y luego viene aquí el carbono 6. Vamos a cambiar aquí el nombre porque nosotros generalmente, bueno, es otra forma de hacerlo, pero generalmente los nombramos colocando el número en la parte de adelante, ¿sí? No en la mitad de la molécula. Entonces, este sería el ácido, siempre iniciando con la palabra ácido, 4 hexenoico, ácido 4 hexenoico. Hexeno porque tiene un doble enlace en el carbono 4. Entonces, debido a ese doble enlace en el carbono 4, utilizamos ese prefijo SN, ¿no? Si fuera un alcano sería hexanoico, pero como tiene un doble enlace, es hexenoico. ¿Mm? Miremos el tercer caso y ya ahorita vamos por el segundo, que es otro caso diferente. Aquí en el segundo lo mismo, tenemos una estructura de 4 carbonos, carbono 1 siempre para el grupo carboxilo, carbono 2 y entre el carbono 3 y el carbono 4 tenemos un triple enlace. ¿Sí? Entre el carbono 3 y el carbono 4 hay un triple enlace. Recuerden que los triple enlaces son los alquinos y terminan en ino, ¿no? Cuando es el alquino termina en ino. Entonces le vamos a dar el nombre a este compuesto. Aquí coloquémoslo. Y sería el ácido 3 butinoico. Butinoico. Ese in corresponde a el triple enlace, ¿cierto? Entonces estamos diciendo que en el carbono 3 hay un triple enlace entre el carbono 3 y el carbono 4. Bueno, y aquí en el centro, ponen atención y ahorita copien, no se preocupen. Aquí en el centro tenemos otro tipo de ácido que son los ácidos dicarboxílicos, ácidos dicarboxílicos. ¿Por qué? Porque básicamente, fíjense acá, tenemos dos grupos carboxilo, uno a cada extremo de la molécula, dos grupos carboxilo. Entonces, en este caso es un ácido dioico. Dioico es el fin que la terminación que se le da a un ácido dicarboxílico, es dioico. Bueno, entonces podemos enumerar de cualquier lado de la cadena, no hay problema, igual da lo mismo. Y fíjense que no se colocan los números. No se colocan los números porque los ácidos solamente pueden ser dicarboxílicos cuando estamos en este tipo de estructura. ¿Sí? No podemos tener un grupo carboxilo en el medio de la molécula, entonces ya se sabe que si es dioico, los grupos carboxilo van a estar al inicio y al final, ¿sí? Siempre van a estar al inicio y al final, entonces ahí no hay necesidad de colocar. Siempre iniciando por ácido y en este caso como es de 5 carbonos, pentano dioico, ¿cierto? Ácido pentano dioico, ¿sí? Pentano dioico. Entonces, ese es el otro caso eh, cuando tenemos varios, varios grupos carboxilo. En este caso, pues dos grupos carboxilo
que es lo máximo que vamos a tener, 2 grupos carboxilo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Algo que no haya quedado claro? Ok, entonces por favor tomamos el apunte de la regla número 3 para nomenclatura de ácidos carboxílicos. Y vamos a ver la cuarta y última regla de nomenclatura de los ácidos carboxílicos, y es cuando están en un ciclo. Cuando están en un ciclo, entonces no tenemos la terminación oico, sino carboxílico, ¿sí? Utilizamos la terminación carboxílico y no la terminación oico. Entonces, miremos aquí nuestro primer ejemplo. Tenemos el ciclo de 6 carbonos, es el ciclo hexano, fíjense, ciclo hexano. En este caso, no es un aromático, ¿no? Porque para que sea benceno, recordemos que debe tener 3 enlaces dobles intercalados. Entonces, es un alifático, es un ciclo alifático. Y es un ciclo hexano porque es de 6 carbonos. Recuerden que siempre el carbono 1 va a ser el que le corresponde al grupo carboxílico. En este caso, entonces, se llama ácido ciclohexano carboxílico, ¿sí? La terminación es la palabra completa carboxílico, ácido ciclohexano carboxílico. En este caso, miramos también nuestro ciclo, es un ciclo de 5 carbonos. Como tenemos un sustituyente, debemos numerarlo. Entonces, en el carbono 1, siempre el grupo carboxilo, carbono 2 y carbono 3. Recuerden que numeramos por el lado de tal manera que el sustituyente nos quede con el menor número posible, ¿cierto? En este caso el número 3. Entonces es el ácido 3-metil, ¿cierto? Primero el sustituyente, 3-metil ciclopentano, 3-metil ciclopentano carboxílico, ¿sí? Carboxílico. Ya se sabe que el carboxilo está en el carbono 1, por eso no escribimos 1 carboxílico, ¿sí? Ácido 3-metil ciclopentano carboxílico. Entonces, cuando tenemos ciclos, debe terminar en carboxílico, carboxílico. Bueno, entonces esa es una característica que hemos visto, por ejemplo, en los aldehídos y en este caso en los ácidos carboxílicos, que cambia cuando son ciclos. Entonces, en los aldehídos utilizamos al final la palabra carbaldehído. En el caso de los ácidos carboxílicos, utilizamos al final la palabra carbo. Iniciamos con las propiedades físicas. Con respecto a esto, recordemos que el grupo, en el caso, por ejemplo, de los aldehídos, las propiedades estaban determinadas por el grupo carbonilo, ¿cierto? Ese grupo era el que le daba las características particulares a los aldehídos. Aquí en el caso de los ácidos carboxílicos, las propiedades son debidas al grupo carboxilo. Este grupo carboxilo tiene unas características bien particulares. Primero, tienen una geometría trigonal plana. No sé si recordarán cuando vimos los alquenos, hablábamos de esta misma geometría. El doble enlace le da esa geometría trigonal plana. Tienen un hidrógeno que tiene un carácter ácido en el grupo hidroxilo, por eso es que precisamente decimos que son ácidos carboxílicos, aunque es un ácido realmente débil, ¿no? Dentro de los ácidos se consideran los ácidos inorgánicos, son ácidos fuertes, mientras que los ácidos orgánicos son ácidos débiles, ¿sí? Son ácidos que
tienen ese comportamiento, pero no se logran disociar totalmente en agua, como sí pasa con los ácidos fuertes. Tienen esa capacidad, se disocian en agua. Los ácidos débiles, la disociación es parcial, la separación de sus moléculas es parcial. Entonces les decía, tiene un hidrógeno que nos da ese carácter ácido, pero también tiene un comportamiento básico acá con el grupo carbonilo. Este oxígeno del grupo carbonilo es básico. Eso hace que el comportamiento ácido de ellos sea débil, porque digamos que en contrapeso tienen este oxígeno que les genera algo de basicidad. Recuerden que los ácidos y las bases se neutralizan. Entonces, por esa razón. Básicamente los puntos de fusión y ebullición de los ácidos carboxílicos son elevados en comparación con los de los alcanos y inclusive los aldehídos de la misma cantidad de carbonos. Es decir, si yo hiciera una comparación entre el propano, el propanal y el ácido propanoico, voy a encontrar que el ácido propanoico va a tener un punto de fusión y un punto de ebullición mucho mayor al que tienen tanto el alcano como el aldehído correspondiente. Y esto es debido a qué? Primero, a que ellos forman dímeros, ¿sí? Esos dímeros son estructuras dos, o sea, ácidos. Eso es una formación de un dímero y a través de un puente de hidrógeno. Recordemos que el enlace puente de hidrógeno es un enlace supremamente fuerte, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del agua que tenemos el mismo enlace, el enlace de puente de hidrógeno, el agua por su estructura debería tener un punto de ebullición por debajo de los 100 grados, de más o menos sobre los menos 100 grados centígrados, menos 100 grados centígrados. Es decir, que a temperatura ambiente el agua debería ser solamente en estado gaseoso. Pero justamente debido a los puentes de hidrógeno y a que estos enlaces son tan fuertes, entonces el agua tiene un punto de ebullición de 100 grados centígrados positivos, no negativos, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de estos, podemos ver que el propano es gaseoso a temperatura ambiente, pero fíjense que el ácido propanoico tiene un punto de ebullición de 141,8 grados centígrados. Entonces, este puente de hidrógeno hace que las sustancias requieran una mayor energía para romper los enlaces. Son enlaces bastante fuertes. Lo mismo vemos aquí con el ácido etanoico, el ácido acético. Tiene un punto de ebullición de 118 grados centígrados. Cuando el etano es líquido, el etano, perdón, es gaseoso a temperatura ambiente y el alcohol, que es el etanol, más o menos tiene un punto de ebullición sobre los 50, 60 grados centígrados. Es un punto de ebullición que no es muy alto en comparación con los ácidos. Entonces, siempre los ácidos van a tener puntos de ebullición, puntos de fusión que van a estar por encima de los alcanos y de los grupos y de los aldehídos también correspondientes. Bueno, ya tomamos el apunte de esta parte. Ok, me avisan por favor para continuar con las propiedades químicas. Entonces, continuamos con las propiedades químicas. El grupo carboxilo es un grupo muy reactivo, muy reactivo. Entonces vamos a encontrarnos con que tiene diferentes propiedades que nos van a permitir ver cómo interactúa con otro tipo de sustancias. La mayoría de las propiedades químicas del grupo carboxilo nos va a llevar a formar los derivados de este grupo justamente, los derivados de los ácidos carboxílicos. Entonces, la primera que tenemos es la síntesis de aluros de alcanoilo o síntesis de aluros de ácido, ¿sí? Aluros de ácido, que es otra de las funciones químicas a nivel orgánico. Eso es un derivado precisamente de los ácidos carboxílicos. Vamos a mirar entonces el mecanismo de esta reacción. Por favor, ponen atención y luego sí tomamos el apunte. Entonces, en este caso,
tenemos el tribromuro de fósforo o también el bromuro fosforoso, recibe el mismo nombre. Entonces, para que se lleve a cabo esta reacción necesitamos 3 moléculas del ácido carboxílico. En este caso, tenemos el ácido etanoico, ¿cierto? Es el ácido etanoico porque tiene 2 carbonos, ácido etanoico. ¿Qué es lo que sucede básicamente aquí? Se elimina el grupo hidroxilo del carboxilo, ¿sí? El grupo hidroxilo se va con el fósforo, Y el bromo viene a tomar la posición del grupo hidroxilo, es decir, se une al carbono. Es un intercambio, ¿cierto? Digamos una doble sustitución. El grupo hidroxilo se va con el fósforo y me forma el hidróxido fosfórico, ¿cierto? El hidróxido fosforoso, perdón, este compuesto que tenemos aquí. Y el bromo viene acá a reemplazar al grupo OH. En este caso también se forman 3 moléculas, ¿cierto? 3 moléculas de el bromuro de etanoilo, así se llama, bromuro de etanoilo. Es un halogenuro o haluro de ácido. Bromuro, después cuando veamos este grupo veremos la nomenclatura, simplemente voy colocando el nombre para que ustedes lo vayan asociando. Bromuro de etanoilo. Entonces, ¿por qué se necesitan 3 moléculas? Porque tengo 3 bromos y solamente va a ingresar un bromo por cada molécula. Entonces, necesitamos 3 moléculas. De igual manera, se necesitan 3 grupos hidroxilo para interactuar con el fósforo. Por eso necesitamos 3 moléculas del ácido etanoico para que la ecuación esté correctamente balanceada. Entonces, esta es más sencilla porque simplemente, vuelvo y repito, es un reemplazo. El grupo hidroxilo se va con el fósforo, el bromo entra a reemplazar al hidróxido. Ok. Pasamos acá con la segunda reacción. De igual manera tenemos el ácido etanoico, en este caso es con cloro. Para el caso de la adición de cloro, no utilizamos el bromuro, sino utilizamos el cloruro de tionilo, que es el que tenemos acá. Cloruro de tionilo, así se llama el compuesto. Entonces, aquí la reacción es diferente. La distribución de la reacción es distinta. Vamos a separar esta molécula en 2. Pues aquí también separación distinta. Entonces, en este caso, el hidrógeno se va a ir con uno de los cloros. El hidrógeno se va con uno de los cloros y me forma aquí el ácido clorhídrico, ¿sí? El oxígeno se va con este grupo, con el monóxido de azufre, y nos forma dióxido de azufre, ¿sí? El se va con el azufre, con el monóxido de azufre, y nos forma el dióxido de azufre. Y finalmente, el cloro que queda se une al carbono. El cloro que queda se une al carbono. Entonces, fíjense que en este caso tenemos un proceso diferente para formar el cloruro de etanoilo. Cloruro de etanoilo. Entonces, vuelvo y repito. El hidrógeno se va con uno de los cloros y forma el ácido clorhídrico. El oxígeno sale acá con el monóxido de azufre y me forma el dióxido de azufre. Y el cloro que me queda se une al carbono y de esa manera me queda el haluro de ácido o el haluro de alcanoilo. ¿Entendido el mecanismo de estas dos reacciones? Háganlo ya con las flechitas, con todo para que les quede bien claro a dónde va cada parte de la molécula. Y así
dificultades pues para esto. Aquí también voy a colocar el rompimiento entre el fósforo y el bromo. Ok. Entonces, de la primera reacción de los ácidos carboxílicos, que es la formación de los haluros de ácido o haluros de alcanoilo. La siguiente reacción es la de anhídridos. Los anhídridos son una función derivada de los ácidos carboxílicos. Y hay también dos formas de sintetizar anhídridos. Una es cuando tenemos un ácido dioico, dicarboxílico, y la otra, pues cuando tenemos ácidos monocarboxílicos. Entonces, en este primer caso, tenemos el ácido butanoico. Vamos a mirar por qué es el butano dioico. Butano dioico. Bueno, aquí fijémonos en la estructura. Tenemos aquí un grupo carboxilo, ¿cierto? Acá entonces tendremos el carbono 2, el carbono 3 y el carbono 4, donde tendremos el otro grupo carboxílico. Estas reacciones de los ácidos dicarboxílicos son bastante demoradas, requieren de una alta temperatura y básicamente lo que hacemos es eliminar una molécula de agua. Entonces, uno de los carboxilos cederá su grupo OH y el otro carboxilo el hidrógeno correspondiente. ¿Sí? Sacamos de aquí una molécula de agua, aquí podemos ver que se forma esa molécula y el oxígeno que queda, como tiene un enlace, al igual que el carbono que está aquí, entonces me genera un enlace y me cierra el ciclo, ¿sí? Formando de esta manera un anhídrido cíclico, ¿sí? Es el anhídrido butanoico, ciclobutanoico, anhídrido ciclobutanoico, porque en este caso estamos formando un ciclo butanoico. En este caso es este tipo de anhídrido. Entonces funciona para los ácidos dicarboxílicos. En este caso, que no tenemos un ácido dicarboxílico, sino que la reacción es entre un haluro de ácido y un alcohol, digo, y un ácido carboxílico. Entonces, aquí está reaccionando el cloruro de etanoilo, que ya vimos cómo se formaba en la reacción anterior. El cloruro de etanoilo está reaccionando con el ácido etanoico, con el ácido etanoico. Voy a hacer una flechita aquí que indique que este es el ácido etanoico, ¿cierto? Y aquí básicamente lo que sucede es que el cloro del haluro me va a formar, va a reaccionar aquí con este hidrógeno y me va a formar el ácido clorhídrico, ¿sí? Me queda un oxígeno con un enlace libre, lo mismo que un carbono, y entonces se unen ahí y me forman, en este caso, en anhídrido butanoico. Fíjense que aunque ambos tienen 4 carbonos, uno es cíclico y el otro es de cadena abierta. Entonces, de esa manera se forman los anhídridos. Si es un dicarboxílico con alta temperatura y eliminación de agua. Si es un monocarboxílico, reacciona entonces un cloruro de ácido con un ácido carboxílico y de esa manera formamos el anhídrido de cadena abierta. Tomamos el apunte, por favor, de esta reacción. Ok, chicos, entonces nos encontramos nuevamente mañana. No olviden el videito que tenemos pendiente, por favor, en el transcurso del día. Bueno, que tengan excelente resto de día, que Dios me los bendiga. Chao, chicos. Chao a todos.